paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. La primera lectura presenta un comentario sobre el cuarto mandamiento de Dios. Se subraya el agradecimiento humano y religioso que los hijos deben tener a sus padres y los efectos espirituales y personales para los que honran a sus padres. Escuchemos con atención. Del libro de Sirácides. El Señor honra al Padre en los hijos y respalda la autoridad de la madre sobre ellos. El que honra a su padre queda limpio de pecado, y acumula tesoros el que respeta a su madre. Quien honra a su padre encontrará alegría en sus hijos, y su oración será escuchada. El que enaltece a su padre tendrá larga vida. El que obedece al Señor es consuelo de su madre. Hijo, cuida de tu padre en la vejez, y en su vida no le causes tristeza. Aunque se debilite su razón, ten paciencia con él, y no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al Padre no quedará en el olvido, y se tomará en cuenta de sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
En la carta dirigida a la comunidad de Colosas, San Pablo exhorta a los padres, esposos e hijos a vivir unas relaciones familiares fundadas en el amor y en la comprensión, recordando que hemos sido amados y perdonados por el Señor. Prestemos oído a este mensaje. De la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor, sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes, tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados, como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos, como lo quiere el Señor. Maridos, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exijan demasiado a sus hijos, para que no se depriman. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El pasaje evangélico de hoy narra el momento en que Jesús, siendo un jovencito de 12 años y aún sometido en dependencia y obediencia a sus padres, se encuentra entre los doctores de la ley, predicando los misterios del reino, obedeciendo y cumpliendo la voluntad de su Padre Celestial.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasado aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino, entonces lo buscaron. Al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Él le respondió: ¿por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras del Evangelio. Perdonen nuestros pecados. Les invito a invocar el Espíritu Santo para que estas palabras, que son palabras de vida, pueda penetrar nuestro ser, podamos entender el mensaje de Dios para cada uno de nosotros y de nuestras familias. Sin el Espíritu Santo, todo está oscuro. No podemos interpretar los designios de Dios. Por eso, pedir el Espíritu es caminar en la verdad, porque Él nos lleva a la verdad completa. Así lo prometió Jesús. Que venga, que descienda sobre ti, sobre tu familia. Ven, Espíritu de Dios. Ven, llénanos de ti. Ven y renuévanos. Ven, Espíritu Santo, ven. Sin ti no podemos conocer a Dios. Ven, ven, ven sobre mí, Espíritu Santo, ven. Fuego de lo alto, enciéndenos en el amor.
penetra nuestro interior, ilumínanos, llénanos. Ven, dulce huésped, ven, ven. Huésped, ven a consolar, ven a liberarnos, ven. Nuestro corazón, digamos juntos, oh gran poder de Dios, enciéndenos en tu fuego el amor, oh Espíritu que viene de lo alto. Llénanos de Dios, oh Espíritu, óleo santo. Úngenos en el amor. Amén. Amén. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. 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 Ven. Nuestro corazón. Ven. Ven. Cubrimos con la preciosa sangre del Cordero, del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y alegría. Al vecino que está cerca de ti, paz y alegría. Bendiciones, hermanos. Por favor, vamos a abrir el corazón a esta enseñanza, porque la palabra de Dios siempre es instructiva, didáctica, catequética, y hay tanto que aprender. Si nosotros obedeciéramos, como dice el Salmo de este día, si tuviéramos el temor de Dios, si practicáramos el temor de Dios, que no es miedo, ya esto lo hemos explicado. Temor es actitud reverencial, de obediencia, de hacer lo que le agrada a Dios y evitar lo que no le agrada a Dios. Este mundo, que está peor que en los tiempos de Sodoma y Gomorra, peor, lo cual eso significa que Dios va a tener que intervenir en cualquier momento, y no le quepa duda que lo va a hacer. No le quepa duda que Dios va a intervenir en esta humanidad. Pero antes que esto, es importante que también nosotros hagamos una radiografía de nuestra familia. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Y por qué estamos como estamos? ¿Sí? Bueno, primero empiezo recordándole cosas muy prácticas. ¿Por qué existen las señales de tránsito? A ver, Lucas, ¿por qué existe en voz alta? Advertencia y cuidado. Cuidado. Si uno desobedece esas advertencias, ¿qué puede ocurrir? Lógico. Muy bien. ¿Por qué existen los mandamientos de Dios? ¿Por qué existen? ¿No es parecido? Y más importante que las leyes de tránsito. Cuando uno desobedece las leyes de Dios, ¿qué puede ocurrir? Bueno, muy bien. Cuando Jesús habla de los mandamientos, Él lo resume en dos. Los 10 siguen siendo válidos, los 10. Pero Jesús lo resume en dos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Más que a tu padre, más que a tu madre. Muy bien. Acuérdense que el Evangelio de hoy nos habla de eso. Jesús cumplió el mandamiento primero, incluso con sus padres. Dios es el número uno. Segundo, ¿cuál es el segundo mandamiento que Jesús resume de los 10? ¿Amarás a quién? A ver, ¿dónde está tu prójimo ahora? ¿Dónde empieza el sentido del prójimo? En la familia. En la familia. El cumplir las obligaciones propias de cada uno, el padre, la madre, los hijos. Y el Señor nos da una ordenanza de cómo debe ser esa relación en la familia. A ver, ¿hay familias perfectas?
La única familia perfecta ha sido la Sagrada Familia de Nazaret, pero nos sirve de inspiración y nos sirve de ejercicio de virtudes, porque en toda familia se ejercitan o se deberían ejercitar las virtudes, que es lo que nos santifica. Le pedí a dos hermanas que dieran testimonio de dos familias donde habían problemas, pero surgieron santos. O sea, eso no significa que en una familia donde no haya dificultades no puedan surgir santos. Porque el plan de Dios en tu familia, y díganlo conmigo, el plan de Dios en mi familia es la santidad. Por eso es que cuando Josué llega a la tierra prometida, hace una propuesta radical. ¿A quién ustedes van a servir? ¿Al Dios donde estaban antes, o los dioses antiguos, o al Dios que nos ha hecho este favor de introducirnos a esta tierra? Mi casa y yo. Eso lo debe decir cada familia. Y empezando con la cabeza, que es el varón. Yo he insistido mucho en mis prédicas que la espiritualidad de la familia no corresponde en primer lugar a la mujer. Eso es desconocer la obra de Dios. El hombre es la cabeza. La cabeza significa el que toma las directrices, pero en la práctica eso no se ve. ¿Quiénes son las que más vienen a la iglesia? ¿Dónde está el varón? ¿Dónde están los varones de la casa? Si cumplieran lo que Dios está diciendo, estoy seguro que tu familia sería diferente. Yo fui párroco por muchos años, y en Cativá, cuando era párroco, y que veía la cantidad de niños que venía y papá se quedó en casa viendo deporte. ¿Qué ejemplo le doy yo a mí? Yo no quiero decir que no podemos tener momentos de recreación, pero hay prioridades. El que marca la pauta de la vida espiritual en la familia debe ser el varón. Eso está puesto en la Biblia, no es una cosa que a mí se me ocurre. Y cuando eso falla, todas las otras cosas también van a empezar a desbaratarse, porque el niño también va a decir: mi papá no me da ejemplo. ¿Qué ejemplo puedo tomar de allí? Lo digo para los que van a ser futuros papás que están aquí, porque aquí hay varios que van a ser futuros papás. Tome ejemplo, porque eso es obedecer. El principio de la sabiduría es temer a Dios. Pues vamos entonces a ver los tres textos, ¿sí? Acompáñenme. Miren lo que ocurre en el libro de Siracide Eclesiástico. El Señor honra al padre en los hijos. Fíjense, empieza, no dice a la madre. Dice, honra al padre en los hijos. Y respalda la autoridad de la madre. ¿Con quién empieza la palabra? El varón. El hombre marca la pauta. Y si ese hombre es temeroso de Dios, esa familia va a ser bendecida, porque es la promesa de Dios. Y dice la palabra, respalda la autoridad de la madre. ¿Qué ha logrado Satanás? Que en la familia se pierda la autoridad. Y yo he visto muchos hogares destruidos porque se perdió la autoridad. Y saben que los niños por naturaleza, es un instinto natural de todos nosotros. ¿Qué es lo que los niños suelen ver cuando son pequeños en papá y mamá? A ver, ustedes que son papá y mamá, ¿qué saben sacar? Favores, dependiendo de quién puede manipular. ¿O no? Los niños por naturaleza son manipuladores. Y ya sabe quién puede sacar, quién no. Y cuando los padres no están de acuerdo, porque ya hay división en esa crianza, entonces el niño o los niños aprovechan, pero no para virtud, sino para crecer torcidos. Porque con eso van creciendo, aprovechando de circunstancias. Entre el padre y la madre no debe haber diferencia cuando se trata de autoridad, porque eso termina destruyendo un hogar. Miren, le está hablando de la experiencia pastoral. Y por eso la palabra de Dios es clara. El que honra a su padre, honrar es obedecer, honrar es cumplir, porque ese es el cuarto mandamiento.
Los 3 primeros mandamientos van directamente relacionados con Dios. A partir del 4º hasta el 10º van relacionados con el prójimo. Pero empieza con el padre y la madre. Honra a tu padre y a tu madre. Obedece. Porque ellos son la presencia de Dios en mi casa. O debería ser la presencia de Dios en mi casa. Porque ustedes, familia, nacieron para ser santos. El plan de Dios original, desde el momento que creó a Adán y Eva, fue la santidad. Pero Satanás vino a destruir ese plan. ¿Y cómo lo destruye? Ustedes saben, la desobediencia. Ahí empezó todo, desobediencia. Y no solamente eso, porque el pecado, cuando no se corrige, va a otro peor. De esa misma familia vino el primer crimen. El primer, ¿cómo se dice? Fratricidio, cuando se mata un hermano, fratricidio. Hermano, el primer Caín mata a su hermano por celo. Qué tristeza. Esa historia se sigue repitiendo hasta hoy. Los celos que se dan en la familia. Por eso muchas veces hay personas, padre, ¿qué podemos hacer? Yo he visto casos de familias que se dividen por el tema de la herencia. Yo le he dicho a mi hermano, con tiempo, nada de estar peleando herencia, pónganse de acuerdo ahora. No, porque esto me toca a mí, y por eso son capaces hasta de matar. Porque cuando Caín vio la ofrenda de su hermano Abel, que a Dios le había agradado porque era una ofrenda grata, y la de Caín no era así, sintió envidia. Y esa envidia se convierte en odio y después en homicidio y mata a su hermano. Miren todo lo que trae la consecuencia de una familia que ha crecido en el pecado. Así es la cosa. Dios no quiere eso. Dios no inventó a la familia para esto. El plan de Dios en la familia sigue siendo un plan hermosísimo, santidad. Quiero, antes de continuar, pedirle a las hermanas que cuenten, porque a veces la gente piensa que los santos no tuvieron problemas, que los santos todos eran... No, en los santos también hubo problemas. Es más, la Sagrada Familia hoy nos da un ejemplo clarísimo, de un momento en que la familia José y María, ¿qué sintieron? Angustia, dolor de ver que el hijo se había perdido. Porque yo quisiera que hoy, y no lo quiero yo, lo quiere Dios, pero yo quiero lo que Dios quiere. Dios quiere su santidad. De veras, no quiere decir que no vaya a haber problema. Quitémonos de la cabeza que no va a haber problema en una familia, pero se pueden superar si obedecemos la palabra de Dios. Entonces, a ver si las hermanas me acompañan, la hermana Victoria, la hermana Piedad. Háblenos de ellos, porque ellos tienen patronos que son santos. Bueno, son santos, por eso lo tienen el patrono. Y que nos pueden contar alguna anécdota que recuerdan de sus santos patronos que tuvieron dificultades. Hasta los santos las tuvieron. ¿Sí? Venga, rápido. Porque ustedes pueden inspirarse en estos ejemplos. Son santos conocidos, pero a veces desconocidos en cuanto a su vida familiar. Pase de que hablar un poquito de San Juan Bosco, mi patrono. Fue criado en el seno de una familia, mamá Margarita, y su papá murió cuando los hijos, Antonio y Juan, que más pequeños, eran encima pequeñitos, pues. Él crece luchando mucho porque ahora le toca al hermano mayor, Antonio, trabajar para llevar el sustento. Y Juan, el más pequeño, le gustaba el estudio. Y ahí empezó el conflicto. Porque él siempre quería aprender, estudiar, y pues el hermano Antonio tenía la dificultad de decirle que para qué quería estudiar, que trabajaba igual que él trabajaba mucho. Juancito era muy respetuoso del hermano, que tenía mucho conflicto. Su hermano era muy violento, pero él sabía cómo respetar a su hermano.
Pero si en algún momento había dificultad, mamá Margarita, en las noches ellos se reunían a hacer oración. Cuando hacían el Padre Nuestro, llegaba la parte que decía, perdonen las ofensas, que ella le decía, no van a decir esa parte, no digan, sálvense. Hasta que se reconcilien, ustedes pueden empezar, no vayan a meter a Dios diciendo lo que no están haciendo. Una cosa que marcó mucho. Bueno, el único momento donde ya Juan Bosco ya se para, como dice, firme, es cuando ya él desea estudiar y ser sacerdote. El hermano mayor estaba muy receloso, él no quería, pero Juan sí tenía ese llamado dentro y hizo todo lo posible. Y su mamá Margarita sí lo ayudó. Eso fue un momento muy duro para él, pero él tenía eso en su corazón, quería superarse, y no solamente superarse, aprender, sino llegar a ser sacerdote. Le costó mucho esa relación con su hermano, pero al final lo pudo lograr. Pero siempre había ese respeto a su hermano, a pesar de que era así violento, lo supo comprender y también lo supo perdonar, y también fue muy obediente a su mamá, que lo acompañó en su camino de sacerdocio. Es más, trabajó con él cuando ya era sacerdote, lo ayudaba, siempre le recordaba que a pesar de que era sacerdote, no olvidara su trato como humilde, ¿no? Que decía que ella le decía que cuando ella empezara a ser sacerdote iba a empezar a sufrir. Y ella siempre estuvo con él, y él pues amaba mucho a su mamá. Siempre la amó y tuvo hasta el final. Los hijos de San Juan Bosco, que eran sus seguidores y sus escuelas de alegría, ella siempre estaba, y mamá Margarita estuvo con él hasta el final. Y por cierto que va a ser también ya su causa de santificación está bastante adelantada. Va a ser mamá, o sea, Santa Madre. Para que ustedes también se inspiren, mamá, se inspiren en esta gracia del cielo, que sí es posible. Otro ejemplo. Bueno, mi patrona es Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, y ella de niña era muy caprichosa y muy orgullosa. Entonces la mamá quería que la niña trabajara la humildad, porque decía esta niña que va a ser de ella con tanto orgullo, cualquier cosa que era que ella sentía que la ponía a menos y ella no quería. Por ejemplo, tenía un vestidito bien bonito, con los brazos afuera, y como hacía poco fresco, la hermana mayor le puso un abrigo y la niña lloró y se amargó porque dice que se veía bonita con los bracitos desnudos. Entonces hizo un espectáculo por ese asunto. Entonces la mamá viendo esto le dice, bueno, vamos a trabajar la humildad, y le dice a la niña, ven, te ha hecho una falta, besa el piso, que era una costumbre de antes. Entonces uno le dice, es un muchacho y no pero antes decía, besa el piso que hizo esa falta. Y él dijo, no mamá, yo no beso el piso. Dice, te doy una moneda de plata. Dice, ni por 10 monedas de plata, mamá, no beso el piso. Ella era así bien tesa, ¿no? Y bueno, ella fue trabajando eso con los años. Ya después también de grande tuvo oportunidad de mostrar la virtud, digo yo, porque cuando ella tenía 4 años, la mamá murió, y el papá acercó mucho a su familia, a la familia de la mamá, sobre todo a un tío, muy querido hermano de su mamá. Y cuando ella quería entrar de religiosa, ella pidió permiso a su papá en primer lugar, pero sintió también la necesidad de pedirle permiso a ese tío, que era, porque como su mamá no estaba, decía, tío representa, porque el tío representa a mamá. Y el tío se opuso, y ella no entró al Carmelo hasta que no tuvo la bendición de ese tío. O sea, ella oró mucho, y hasta que el tío no le dijo, o sea, ella mostró mucha obediencia en memoria de su mamá, también al tío. Muy bien, otro ejemplo precioso para que ustedes tengan una idea clara de que ninguna familia empezó siendo santa. Pero tomaron, y así hay varios ejemplos también, hay mucho más que podríamos contar. Por eso yo siempre les digo a ustedes que se decidan por la santidad. Porque si ustedes quieren ver a Dios, y creo que todos quieren ver a Dios, ¿sí o no? Pues tienen que optar por la santidad. Sin santidad nadie va a ver a Dios. Pero si seguimos los ejemplos de la Escritura, le pido a todos los jóvenes que están aquí que se pongan de pie. A ver, los jóvenes, ¿dónde están? Todos los que son jóvenes. Pónganse de pie los jóvenes. A ver, pónganse de pie los jóvenes. Levanten la mano los jóvenes. Yo también soy joven. También soy joven. Digan conmigo esto. Quien honra a papá encontrará alegría
en sus hijos. Ustedes mañana van a ser papá y mamá. Si tú honras, si tú obedeces a tu papá y a tu mamá, tú vas a encontrar alegría en tus hijos mañana. ¿Qué te parece? Esta es promesa de Dios. Dios está diciendo, voy a bendecirte. Si tú honras hoy a tu papá y a tu mamá, te voy a bendecir con tus hijos que te van a dar alegría. ¿Cuántos creen eso? Consiéntense. Muy bien. Ahora, las que son hijas, porque yo quiero que esto lo entiendan los hijos también, pero así, porque hoy me duele mucho. ¿Por qué existen los ancianatos? ¿Alguna vez se han preguntado por qué existen los ancianatos? ¿Por qué hay tanto viejito en estos días de nostalgia? Bueno, también hay fruto de cosas que no hicimos bien de pronto, ¿ah? Porque todo se paga, tarde o temprano, aquí o en el purgatorio, pero igual todo se paga. Pero es un dolor cuando uno ve a estos ancianos. ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hija? Pónganse de pie las que son hijas. Sí, porque todo esto es un examen de conciencia. Claro que son hijas. Sí. Ahora digan conmigo esto. Cuida de tu padre en la vejez y en su vida no le cause tristeza, aunque se debilite. Ten paciencia con él y no lo menosprecie por estar tú en pleno vigor. Gracias, siéntense. ¿Qué quiere decir eso? Miren, mi mamá tiene 91 años. Ya a los 91 años hay muchas cosas que ya chochea de mente. Y cuando yo me pongo a hablar con ella, me repite las mismas preguntas que hace 5 minutos ya me había dicho. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Ellos van a tener esa realidad. Si lo está diciendo la palabra de Dios, hay otras traducciones que dicen cuando chochee, cuando está así que... ¿Cómo yo voy a...? ¡Ay, mamá, pero ya te respondí! No. Ten paciencia con ellos, porque a ti también te va a tocar. Es más, yo a esta edad también hay cosas que se me olvidan. ¿Dónde están los lentes? Y los tengo cargados. Oye, si a mí me pasa, imagínate a los 91 años, a veces me pregunta por los hermanos, las hermanas comentan, mamá, ya me preguntaste, no digo eso, mamá, ya me lo preguntaste. Ten paciencia con ellos. Agradezca a Dios que la tiene todavía en vida. Y de verdad que hay que dar gracias a Dios por tener una mamá a esta edad y todavía firme, por lo menos todavía come, camina, no tiene su achaquito, pero ahí está la vieja. Y yo le doy gracias a Dios por esa vieja. El bien hecho al Padre no quedará en el olvido. Palabra de Dios. Repítanlo conmigo. El bien hecho al Padre no quedará en el olvido. Y se tomará a cuenta de tus pecados. O sea que Dios, viendo el bien que tú haces, borrón y cuenta nueva. Es la palabra de Dios. Por eso, cuando uno pide al Espíritu Santo, Señor, enséñame a entender lo que yo estoy leyendo. Porque es tu palabra y tu palabra es poderosa. Y el que obedece la palabra de Dios se santifica. Por eso hay que obedecer la palabra. Porque esta palabra es bendición. Y el que la cumple está recibiendo bendición. Y el que no la cumple, el que se desconecta de ella, entonces no se queje de las cosas que vendrán sobre ti. Porque el Señor dice, tú decides. Yo he puesto delante de ti bendición o maldición. Tú eliges. Tú eliges. Y así pasamos a la segunda lectura. Pablo va de una manera todavía más práctica en las relaciones. Miren, nunca se acueste disgustado. Tú no sabes si te vas a levantar de la cama ese día. A mí me ha tocado ver casos de personas conocidas que murieron en la cama. Se acostaron y en la noche no se levantaron. Me ha tocado ver casos, varios. Ayer decía que murió un primo nuestro, pastor, que murió en la hamaca. Dio un saludo de Navidad, se acostó en la hamaca y se murió. Nos puede pasar. Nos puede pasar.
Miren lo que dice la palabra de Dios en la carta a los Colosenses. Dice, la importancia de este orden en la familia, que en sus corazones reine la paz de Cristo. Esa paz a los que han sido llamados, la paz de Dios, como miembro de un solo cuerpo, finalmente sean agradecidos. Que la palabra de Cristo, la que están escuchando, la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Que habite esa palabra, que te oriente, que te guíe, que te dé luz. Y miren lo que sigue a continuación. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y luego termina hablando de la familia. Pablo termina hablando de la familia. Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos como lo quiere el Señor. Sí, la obediencia a la cabeza. Pero también la cabeza. Su marido, tu cabeza. Tú también tienes tu responsabilidad porque es parte y parte. Marido, amen a sus esposas y no sean rudos con ellas. Yo no tengo que explicar lo que significa rudeza, ¿no? Y no solamente eso. Hoy estamos en una sociedad donde el femicidio ha crecido tremendamente. Y créanlo, más con el tema de la pandemia. La pandemia ha sido una oportunidad o para encontrarnos o para desconectarnos. O sea que hay sus virtudes y sus faltas también tremendas, ¿no? Pero es un momento en que ha debido de servir para la reconciliación. Por eso esto es una llamada al examen de conciencia. ¿Cómo estamos? ¿En qué hemos fallado? El diálogo. Los que han ido a la experiencia de encuentro matrimonial o de familia, las 3D. ¿Se acuerdan las 3D? Dios, diálogo y detalles. 3 cosas fundamentales en una familia. Primero Dios. Diálogo, hablar. No dejen las cosas pendientes. Cuando se está muy encolerizado, hagan un alto. Paren la discusión. Dense un tiempo para, más sosegado, retomar el diálogo, pero siempre buscando el bien común de los dos, de la familia. Porque no es imponer mi idea sobre la tuya. Hay que aprender a escuchar. Todas estas cosas están ocurriendo porque no hay diálogo. Y porque también se perdieron los detalles. Usted puede ver cuando un matrimonio se marchita. Se ve en el trato. Miren, el amor nunca envejece cuando es auténtico. A mí me encanta ver etapas de hombres que hay historias tan hermosas, tan desgarradoras de esos maridos y esas mujeres así, que a los 65 años ya no tiene nada que ver así en la parte íntima, pero esos bracitos así, esa ternura, eso dice mucho del amor. O sea, no se necesita ir a la cama para mostrar el amor. El amor es mucho más que el acto propiamente carnal, mucho más que eso, porque el amor viene de Dios. Y al final, por eso el Señor ya nos dice que el amor perfecto, ya no habrá necesidad de esa relación. La escuela de tu santidad empieza en tu familia. En el cielo ya no vamos a tener esas relaciones que tenemos aquí, porque ya habremos llegado a la plenitud del amor. Por eso dicen, marido, marido, amen a sus esposas y no sean rudos con ella. Hijos, obedezcan a sus padres, porque eso agrada a Dios, eso le gusta a Dios. Ustedes saben qué es ver un niño malcriado que a los 5 años le esté gritando a papá y mamá. Algo está faltando en esa familia. La Biblia habla de corregir, no de maltratar, pero sí habla de corregir. Y hay que corregir desde pequeño. A los niños no se le debe, diríamos, ¿cómo se llama esto? De satisfacer en sus caprichos. Usted tiene que aprender a darle a los hijos. ¿Quién le va a dar? Si su hijo le pide un huevo, ¿le va a dar una pistola? ¿Ah? ¿Le va a dar eso? No. Por más que se ponga berraco y grite y patalee lo que quiera, pues hágalo. Pero aquí hay un orden. Por el bien tuyo. Y no tengan miedo de perder la autoridad, porque Dios te va a pedir también cuenta de esto. Repito, no maltrato, pero corrección sí. Y la corrección, incluso la Biblia habla de la vara en algún momento.
¿Quién de ustedes está traumatizado, los que somos de los años 60, 70? Bueno, yo es 50, pero 50, 60. ¿Quién de ustedes fue traumatizado por una reprensión de papá y mamá? Ay, estoy traumatizado, mi mamá me pegó. Gracias, Enrique, gracias, mamá. Gracias. Aquí yo estoy, no estoy traumatizado. Y amo a mis padres. Es más, agradezco las correcciones que me hicieron. Y las llevaré siempre en gratitud. Gracias. Y no fueron perfectos, ¿ah? Porque también hubo sus desórdenes allí. Pero ahí aguantaron por amor. Esos son ejemplos. Y finalmente, perdonen esto, pero es importante que también lo tengamos en cuenta. Jesús desde niño no dejó de ser maestro. Y los primeros que aprendieron de Jesús y que también él aprendió, porque ahí están las dos vías, fueron María y José. Jesús le da un ejemplo a su papá. Le da un ejemplo. Y ese ejemplo era para qué había venido. ¿Para qué había venido? Para hacer la voluntad del Padre. Jesús no se quedó allí voy a desobedecer a mi mamá, no. Quería enseñarles con ejemplo que el número uno de tu vida, ¿quién debe ser? Dios. Jesús no estaba en un desorden, no estaba en una fiesta, no estaba en una arenga por allí, no, estaba haciendo la voluntad de Dios. Para eso vino. María y José, claro, quedaron muy impactados porque no esperaban y Jesús no se lo advirtió, pero esa es una enseñanza. Pero igualmente, para que ustedes no vayan a tener desvío de lo que es la enseñanza de la palabra, dice también el texto que una vez que le da esta expresión, no sabían ustedes que yo vine para esto, ocuparme de las cosas de papá Dios. También él reconoce a José como papá, pero primero está papá Dios. O sea, ustedes tienen un papá aquí y una mamá aquí, pero también tienen un papá en el cielo, que es más grande que tu papá que está aquí en la tierra. Por eso Jesús dice, cuando ustedes oren, digan papá nuestro, que es papá de todo. Papá de todo. Santificado sea tu nombre, que es lo que estamos haciendo nosotros cada vez que tienen la misa. Y inculquen a los hijos que no deben venir a la misa por obligación, sino por gratitud. Aquí venimos por gratitud a Dios. Papá Dios merece que le honremos. O sea que antes que tu papá y tu mamá está papá Dios. Díganlo todos los jóvenes que están aquí. Antes que papá y mamá está papá Dios. ¿Entienden eso? Dios siempre debe ser lo primero. Lo primero, más que mi papá y más que mi mamá. Así me lo manda Dios. Y claro, y después, papá terrenal y mamá terrenal. Pero el orden es ese. Pero inmediatamente dice la palabra, que también es hermoso, ellos no entendieron. Miren que esto es bonito, ¿no? No es que todos lo sabían. ¿Ustedes creen que la Sagrada Familia no tuvo dificultades? Díganme, ¿creen que no tuvo dificultades? ¿Qué creen ustedes a los pocos días que nació Jesús? ¿A dónde tuvo que ir José y María con los niños? Empezar de cero. O sea, eso se llama desinstalar. A nosotros nos gusta estar instalados, tener todo garantizado. La primera familia sufrió la experiencia de ser inmigrantes. Hizo una tierra lejana, empezar de cero. Y eran la Sagrada Familia. O sea que Dios no les libró de las dificultades, no se las quitó. Tuvieron para enseñarnos a nosotros que las dificultades tienen dos vertientes. O nos ayudan a crecer o nos hacen peor. Dependiendo, pero si obedecemos a Dios, vamos a ser bendecidos. Y termino. Dice la palabra, entonces volvió con ellos a Nazaret y, a ver, quiero escuchar esto. ¿Qué pasó después? ¿Qué sigue? Bajó con ellos a Nazaret, la escuela de Nazaret, la escuela de los santos. ¿Y siguió qué? ¿Bajo qué? ¿Bajo qué? ¿Bajo qué? No escucho bien. O sea que se sometió ¿a quién? A José y a María. Dios verbo, o sea, Jesucristo se sometió siendo Dios a un papá terrenal y a una mamá terrenal. ¿Entienden esto los jovencitos que están aquí? ¿A quién tengo que someterme? A papá y a mamá. Ahora dígale a papá y a mamá, pónganse de pie los jóvenes, otra vez. Pónganse de pie, no tengan pena. Si está mamá, bien. Si no está mamá, bien. Pero uno de los dos. Papá, mamá, te quiero mucho. Dígaselo, acérquese. Denle un abrazo a papá y a mamá. Gracias, papá.
Gracias, mamá, gracias, gracias, mami. Gracias. Ahí está tu regalo. Ese es el mejor regalo de Navidad. ¿Sí? Bendito sea Dios. Si no está presente, bueno, usted sienta donde estén, hágaselo saber. Y por eso hoy vamos a terminar esta homilía con una consagración a la familia. Vamos a consagrar hoy porque es un día hermoso. Pueden hacerla de pie, pueden hacerla de rodillas, como un acto de ofrecimiento. Mi casa y yo queremos servir a Dios. Queremos consagrar nuestra familia. Así que vamos con un canto y hacemos este acto de consagración de la familia. Un acto de consagración a la familia que es oportuno en este tiempo de Navidad. Que el Señor sane las heridas de mi hogar, las que yo he podido provocar. Papá, mamá, perdón. Padres, hijos, también perdonen a sus hijos si han sido ásperos con ellos, si no han sido pacientes, si no han sido comprensivos. También es importante que nos reconciliemos todos. Y entregamos también a nuestros padres que ya partieron. Entreguemos a nuestra mamá, a nuestros abuelos. También vamos a entregarle a nuestra familia. Gracias, papá. Gracias, mamá. Tu presencia, más casa y serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Más mi casa y yo serviremos. Mi casa y yo serviremos al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos juntos. Sagrados corazones unidos de Jesús, María y José, tomando el ejemplo del hogar de la Sagrada Familia en Nazaret, pedimos que su inefable intimidad tenga vigencia en nuestra familia para que, imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, seamos guiados en el camino que el Señor ha trazado, el camino del amor, la bondad y la santidad, siendo ayudados a huir del pecado, del mal, del egoísmo y resistiendo las tentaciones de la soberbia, la codicia, la impureza y la necedad. Prometemos recibir a Jesús Eucaristía en nuestros corazones como alimento espiritual en nuestras vidas, observando los santos mandamientos y siguiendo con María un itinerario de humildad y pureza. Que nuestra familia sea una auténtica iglesia doméstica, en la que reinando el Sagrado Corazón de Jesús y el doloroso e inmaculado corazón de María, el afecto, la paciencia, la tolerancia, el respeto mutuo y el perdón sean dados abundantemente a todos. Que al imperar los sagrados corazones unidos, nuestras oraciones incluyan las necesidades de los demás, no solamente las nuestras. Que siempre estemos ligados a los sacramentos y al Santo Rosario. Nos postramos a tus pies, Jesús, y te agradecemos por medio de María
la gracia que has mostrado hacia nosotros, ingratas criaturas. Te agradecemos especialmente por liberarnos mediante tu preciosísima sangre del poder destructor de Satanás. Santísimos corazones unidos de Jesús, José y María, triunfen en todos los corazones y traigan el reino eucarístico de la divina voluntad. Les amo. Salven a las almas, salven a los consagrados, salven a las familias, salven al mundo entero. Amén, amén. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.